Muy buenos días a todos y gracias por participar en esta segunda edición de Ingeniería de Bioprocesos, martes a las 13. Para quienes no me conozcáis, soy Mario Díaz, catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Oviedo. Estamos coordinando estos seminarios desde un departamento de Ingeniería Química, conscientes de la importancia de los bioprocesos en sentido amplio. La ingeniería química, que se planteó inicialmente como de procesos en la confluencia de la física, la química y la biología, dio un gran salto hace 80 años con la industria petroquímica, pero desde entonces busca nuevos campos donde irse desarrollando. El impacto de la necesidad de la sostenibilidad de procesos de bajo coste energético, la biotecnología y la importancia de la salud ha propulsado la importancia de la ingeniería de bioprocesos. Este es un campo multidisciplinar, repito, multidisciplinar, donde necesitamos personas de campos diversos y que podría constituir en sí un nuevo campo. Ingenieros, biólogos, biotecnólogos, químicos, informáticos. Bien, este año seguimos también con un esquema multidisciplinar, invitando a personas de referencia que hablen de campos de investigación e innovación que consideramos punteros en este área. Tendremos, pues, charlas sobre la salud con la célula tumoral, sobre producción celular, sobre producción enzimática, sobre procesos biocatalíticos limpios, sobre medio ambiente, tratamiento de aguas, sobre bioeconomía y, finalmente, también una charla sobre las etapas finales de la producción de fármacos, tanto para procesos biotecnológicos como químicos de cualquier tipo. El orden, no obstante, de las charlas se ha ajustado según las necesidades de los conferenciantes. Los agradecimientos siguen siendo, en primer lugar, para nuestros patrocinadores, Bayer y Fertiberia, y un nombre, Florencia Ridella, con el apoyo de Caja Rural, que gestiona todos los aspectos informáticos y de inscripción de estos seminarios. Recordad que la charla se graba, que se pasará a YouTube y que durante la presentación podéis hacer las preguntas en el chat, que iré introduciendo al final de la charla de la forma que vea más práctica, ¿no? Como siempre, procuraremos terminar alrededor de las 14 horas. Bueno, pues ya después de esta breve presentación general, pues indicaros que hoy tenemos el tema la célula tumoral como gran bioreactor, con la pregunta de si podemos controlarlo, que será presentado por Eva Martín del Valle. Eva es catedrática de Ingeniería Química de la Universidad de Salamanca, es una persona con una gran perspectiva de estos temas y con un gran presente y futuro en este campo de la bioingeniería. Eva, pues cuando quieras nos haces la presentación. Bueno, muchas gracias, Mario, en primer lugar, por tu presentación. Y quería empezar agradeciendo a la Cátedra de Industrias y Procesos Alimenticios el darme la posibilidad de compartir un poco mis inquietudes y, más que nada, pues aquello a lo que dedicamos nuestros esfuerzos día a día en el laboratorio. Estoy compartiendo pantalla, yo creo que ya se ve la pantalla compartida. Bien. Si ven ustedes, el título es un poco conflictivo. La célula tumoral como gran bioreactor, ¿podemos controlarlo? Pues eso es lo que vamos a tratar de debatir a lo largo de estos 40 minutos que estaré encantada de debatir con ustedes. Cuando decimos que la célula tumoral es un gran bioreactor es porque, evidentemente, el cáncer, como bien saben, es un crecimiento anormal de células tumorales. Ese crecimiento anormal lleva dos factores condicionantes, lo que podemos denominar factores externos, es decir, todo lo que hace que crezca el tumor, y factores internos, que es ese metabolismo, ese bioreactor, que vamos a ver si metabólicamente podemos controlarlo, y veremos que actualmente las vías de tratamiento van focalizadas hacia ese control metabólico, ese conjunto de reacciones reversibles y irreversibles que constituyen un bioreactor muy complicado. Bien, me gustaría hacer unas reflexiones sobre cuál es el papel del ingeniero y cómo el ingeniero se va adaptando a las necesidades. Un referente para mí es Doherty. Él fue es ingeniero, el dean de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Tennessee, y en sus reflexiones ya decía a mitad del siglo XX que el ingeniero ideal es una mezcla, no es un científico puro, no es un matemático, ni un sociólogo, ni un escritor, pero sí debe usar el conocimiento y técnicas de algunas o todas estas disciplinas para resolver problemas prácticos. Esta definición la podemos llevar directamente a la aplicación de ingeniería química en biomedicina, que no deja de ser el foco de la charla del día de hoy. Y,
Parece que no pasa. Vamos a ver. ¿Se ha quedado arrancado aquí? Vamos a ver si pasa o no pasa. Ahora ya, perdón. Y es que evidentemente la mejor medicina y la aplicación de las nuevas terapias y tendencias en medicina no deja de ser una conjunción de ingeniería, ciencia y tecnología. Y esto es una realidad. Es una realidad que se ha puesto de manifiesto a día de hoy, pero esto no ocurre actualmente. Esto ya venía pasando, fíjense, desde la época de Aristóteles. Y es que aquel que no conoce su pasado no puede abordar su futuro. Ya en el libro de Aristóteles, en 300 años antes de Cristo, en la parte de los animales, hacía una reflexión de la aplicación de la física y de la mecánica para explicar algunos de los fundamentos que ocurrían en el cuerpo humano, principalmente en el movimiento, pero también focalizado en la bomba circulatoria que constituye el sistema conjunto del corazón como gran bomba inteligente. A partir de ese momento son muchos los investigadores que desde el punto de vista ingenieril han hecho contribuciones en medicina. No olvidemos el teorema de Poiseuille para calcular el movimiento y el caudal de circulación referente a la sección en las venas, que es el punto de partida para la medición de la presión arterial. La condición de no deslizamiento, que también es otra condición, ahora que tanto se utilizan materiales y stents, etcétera, etcétera, del gran físico y matemático Euler. Y así un largo etcétera de investigadores, filósofos, científicos que han aportado sus contribuciones en sus bases a la ingeniería, a la aplicación de ingeniería en medicina. Y es que el cuerpo humano es una gran fábrica de procesos químicos, sensible, compleja y tremendamente inteligente. Así podemos ver que los músculos tiemblan cuando tenemos frío, la médula genera una serie de glóbulos blancos como mecanismo de defensa y una serie de procesos asociados a transferencia de materia, energía y reacción química. Fundamentos de la ingeniería química, porque tenemos en cuenta la reacción. Y si ya vamos directamente a lo que entendemos por cáncer, les decía que el cáncer es la aparición de un tumor cancerígeno, es el crecimiento anormal de las células de forma descontrolada con un daño, es un DNA. Es decir, ese daño en el DNA genera pues una disfunción de los órganos y por tanto acaba generando la muerte del organismo por fallo multiorgánico. En el formación y crecimiento, les decía, de un tumor aparecen varias etapas que van relacionadas, cómo van a identificar con las mismas etapas que ocurren pues, en un proceso biológico, en un bioproceso para que tenga lugar. En este caso, una vez que tenemos una célula que está dañada, esa célula requiere de un pequeño aporte de sangre para seguir desarrollándose, porque esa sangre tiene nutrientes que necesita para crecer. Esos nutrientes pasan a la célula a través de mecanismos de transporte, resistencia, transporte externa, transporte interna, así como otras series de reacciones. Posteriormente empieza a crecer, se desarrollan nuevos capilares y llega, evidentemente, a partir de procesos difusionales, nutrición, generación, aporte de oxígeno, pues el proceso bastante alarmante de la metástasis. Pero ¿cuándo empieza a relacionarse el entendimiento de que es el metabolismo y una serie de reacciones metabólicas que están todas controladas y son diferentes de las que ocurren en la célula normal? Cuando se pone de manifiesto esto, ya fue a principios del siglo XIX. Fíjense, fue en 1887 cuando investigadores, analizando el papel o la concentración de azúcar en la sangre, pues se dieron cuenta que en las zonas donde existían tumores, la concentración de glucosa era mayor. Esto es el origen del PET-TAC, que se hace actualmente para designar, identificar medio de diagnóstico de zonas tumorales. Posteriormente, pues en 1890 aparecen pues, otra serie de aportaciones del punto metabólico que ponen de manifiesto que aparecen sustancias que son envenenantes o envenenan la propia célula tumoral, lo cual quiere decir que ya venían los primeros indicios de que el metabolismo de la célula tumoral se podían controlar. Y fueron 100 años más tarde, con la aportación del Premio Nobel de la aportación de Warburg, cuando se ponen de manifiesto que hay diferentes
concentraciones de oxígeno en las células tumorales que en las células sanas. Es decir, condiciones de hipoxia, bajas concentraciones de oxígeno, dan el premio Nobel a Otto Warburg, que evidentemente lo que puso de manifiesto es que los genes que están mutados desde el punto de vista de una modificación del ADN para crecer anormalmente generan transformaciones desde el punto de vista de fermentación, ojo, de fermentación y generación de energía a través de glucólisis y ATP, que son distintos que en las células sanas. Esto va a ser la base que ha constituido pues el desarrollo y las aportaciones que se están desarrollando en la última década como búsquedas de terapias para tratamiento y evitar la proliferación de células tumorales. Es decir, control del metabolismo, el cambiar el metabolismo puede dar lugar a un control del crecimiento de esas células tumorales. De tal forma que desde el punto de vista de aplicación de terapias están claramente diferenciadas en tres zonas. La época basada en la bioquímica, la época basada en los oncogenes, es decir, que está focalizada en los años 80 hasta el 2000, y ahora, desde 2005-2006, las mayores aportaciones y esfuerzos se están realizando en descontrolar, reprogramar, que se denomina la célula tumoral, para controlar su crecimiento. Y es que, evidentemente, como les decía anteriormente, tenemos dos bioreactores que están funcionando de forma sincronizada y en efecto cascada. En una parte, todo lo que ocurre fuera, en el ambiente del sistema circulatorio, esos fenómenos difusionales, generación de oxígeno, de nutrientes para el crecimiento de las células tumorales y crecimiento de los tumores. Y por otra parte, dentro de la célula, una serie de reacciones que, como veremos, son ecuaciones, son cinéticas, reversibles, irreversibles, que van condicionadas a controlar procesos redox, a controlar biosíntesis y a controlar la bioenergía, por decirlo de alguna manera. Veremos posteriormente que esas tres, reacciones predominantes en la célula tumoral, en ese bioreactor, van a permitir reprogramar metabólicamente. En esa reprogramación metabólicamente puede decirse que la aportación y la aparición de materiales organizados de forma estructurada, lo que se conoce como nanotecnología, y la generación de nanopartículas ha permitido y está permitiendo la optimización y el desarrollo de terapias dirigidas. Cuando digo vectorización, quiere decir identificación de células tumorales específicas, es decir, secuenciación de genes, ponerle nombre y apellidos a cada uno de los tumores y generar, microvectores a la carta en función de esos genes que sobreexpresan cada una de las células tumorales. Quiere decir que la conjunción de la creación de nanopartículas y la aplicación de biomedicina va ligada íntimamente. Y ahí es donde entra también el aspecto multidisciplinar que consideraba el profesor Mario Díaz. Aquí la conjunción y aportación de diferentes disciplinas es importantísimo, pero es más importante el papel del ingeniero, porque el ingeniero, miren, actúa como traductor, es decir, es capaz de identificar, es capaz de entender varios lenguajes para dar una solución a esas necesidades que se expresan en diferentes lenguajes. Y evidentemente para poder abordar esa integración de conocimientos es evidente que necesitamos fundamentos. Los fundamentos siempre van a ser la base de poder dar una respuesta positiva. Esos fundamentos, como vamos a identificar en este caso, el reprogramar la célula tumoral, están fundamentados en fenómenos de transporte externos que van condicionados a todos aquellos mecanismos de las sustancias, bien sean nutrientes o bien sea oxígeno que necesitan las células, es decir, fundamentado en el sistema circulatorio. Pero también fenómenos de transporte internos, que eso es lo que ocurre dentro de la célula tumoral, además asociados a catálisis enzimática y reacción química. Por tanto, el título venía condicionado a los fundamentos que son idénticos a los que ocurre en un bioreactor. Y es que, evidentemente, si identificamos qué es lo que ocurre cuando una nanopartícula que lleva pues, una carga y un localizador para alcanzar la célula tumoral o el tumor, que es lo que tienen representado en azul, tiene que pasar una serie de etapas pues, que son idénticas a las que sufre un reactivo para llegar al interior de un catalizador o al centro activo de una enzima y ahí absorberse y posteriormente reaccionar.
esas etapas. La primera, evidentemente, va a ser una interacción de los glóbulos rojos y glóbulos blancos que va a generar fenómenos de marginación, de discriminación en función de la forma y del tamaño de las nanopartículas. Posteriormente, tiene que haber un proceso de absorción con B que sea activo. Ese proceso tiene lugar en la pared del vaso que rodea el tumor. Finalmente, la difusión de esa nanopartícula, de ese sólido, en un sistema anisotrópico y finalmente el reconocimiento de la célula tumoral que tiene lugar por mecanismos de interacción de afinidad. Por tanto, esos fenómenos son tremendamente importantes. Si hiciéramos un repaso a la bibliografía, son numerosos los libros de texto que se están publicando en los últimos años, donde están fundamentados en la aplicación de los fundamentos de fenómeno de transporte en el cuerpo humano y en biomedicina específicamente. Les recuerdo que ya fue Lightfoot en los años 70 el que publicó el libro Fenómeno de transporte en sistemas biológicos, anticipándose a la aportación de la ingeniería química en biomedicina. Y evidentemente esos fenómenos de transporte se manifiestan a través de las ecuaciones matemáticas y de los diferentes modelos que cuando los vemos de formas aisladas no identificamos su aplicación. Esos modelos van a servir para dar una idea y minimizar el número de experimentos cuando realizamos los experimentos en vivo. Es decir, aunque no son modelos que dan una precisión, sí dan una idea generalizada desde el punto de vista de dinámica de fluidos para minimizar y disminuir el número de experimentos in vivo. Y evidentemente esos modelos, como ustedes bien saben, están fundamentados en las ecuaciones que gobiernan el movimiento del fluido, es decir, distribuciones de fuerzas y la ecuación de Navier-Stokes abordando el sistema anisotrópico de ese tumor a través de un continuo. ¿Estas ecuaciones para qué sirven? Pues mire, sirven para predecir qué es lo que ocurre cuando las partículas se están moviendo en el torrente circulatorio. Porque es evidente que para que una nanopartícula alcance de forma sistémica un tumor, tiene que atravesar una serie de etapas antes, como hemos visto. Estas etapas, evidentemente, nos van a dar una concentración relativa, una concentración aproximada de la cantidad de partículas efectivas que alcanzan el tumor. Y es que desde el punto de vista de la nanomedicina aplicada a tratamiento en cáncer, puede decirse que son varios las anomalías metabólicas que podemos abordar. Es decir, desde el punto de vista de la angiogénesis hasta manifestaciones anormales como metástasis. Y todo ello se pone de manifiesto en el fundamento es que las células tumorales hacen expresiones que son aprovechables desde el punto de vista metabólico, es decir, sobreexpresiones principalmente de proteínas de membrana. Hay varias formas de abordar esas sobreexpresiones. La primera que les voy a combinar y le voy a describir, y es una en la que estamos trabajando, estamos mejorando activamente, es la combinación de anticuerpos monoclonales que identifiquen sobreexpresiones de células tumorales, en este caso tumores HER2 positivos de mama y ovario, y la combinación con un fármaco. ¿Qué es lo que hace esta estrategia? Lo que hace el anticuerpo monoclonal trastuzumab, que es un anticuerpo específico, como les describiré a continuación, es identificar única y exclusivamente la célula que sobreexpresa este cáncer, ¿de acuerdo? Aprovechando la propiedad de una proteína de membrana. Y una vez que la ha identificado, lo que hacemos es internalizar, es decir, la identifica, internaliza la nanopartícula y libera el fármaco, en este caso un derivado de Taxol, que va a destruir la creación de nuevas moléculas de DNA. Esta combinación es la combinación que se está utilizando actualmente en la clínica. Son muchos los esfuerzos que se han realizado en combatir este cáncer de mama. Este cáncer de mama es el que representa aproximadamente un 10% de los cánceres totales de mama, pero es el que peor prevalencia tiene. Quiere decir que pues la supervivencia en 5 años es relativamente pequeña. Bien, ¿qué es lo que tienen estas células tumorales de HER2 positivo? Pues lo que tienen es una sobreexpresión, es lo que tienen representado en esta figura, que lo he tratado de manifestar metafóricamente. Si tenemos una célula sana, la cantidad de sobreexpresión de esta proteína es muy baja. A medida
que tenemos células tumorales, estas células tumorales sobreexpresan esta proteína, con lo cual, si puedo aprovechar una identificación de esta proteína y paro la cascada, una cascada que se genera de forma activa y induce el crecimiento anormal, lo que estoy haciendo es bloqueando la proliferación. Es decir, el anticuerpo bloquea la proliferación. Y por otra parte, si a este sistema llevo incluido un fármaco antitumoral que destruye el DNA, lo que estoy haciendo es generando un proceso de apoptosis. Quiere decir que estas dos combinaciones, que son las que se están utilizando actualmente en la clínica a este tipo de pacientes, son las que tratamos de utilizar. ¿Y por qué estamos utilizando nanotecnología? Pues miren, el problema es el siguiente. Actualmente PTX, un derivado de Taxol que se está utilizando, es tremendamente tóxico. Tóxico porque no es soluble en disolventes orgánicos. Quiere decir que para poderlo solubilizar se utilizan combinaciones de DMSO junto con etalón, lo cual es tremendamente tóxico para el cuerpo. Por otra parte, de la cantidad que se inyecta por vía sistémica de la mezcla de trastuzumab y paclitaxel, solamente un 1% es aprovechable por el cuerpo humano. ¿Qué quiere decir esto? Que el 99% restante tiene que ser metabolizado con el correspondiente daño hepático y daño correspondiente renal. Por tanto, la demanda que nos hicieron los especialistas en clínica fue: ¿podríamos desarrollar un sistema en el cual fuera incorporado de forma conjunta el anticuerpo monoclonal junto con el PTX? Y para ello la aproximación fue solubilizar este PTX, incorporarlo en una ciclodestrina modificada. Esta ciclodestrina modificada lo que hace es generar que este compuesto sea soluble y en una nanopartícula que es de un material biocompatible, en este caso un derivado de alginato junto con una diamina cuaternaria, piperacina, incorporamos ambos componentes. Estos componentes lo que hacen es, este anticuerpo monoclonal lo que hace es reconocer específicamente, es decir, hay una unión de afinidad entre el anticuerpo monoclonal, que sería lo que ven en azul, y por otra parte lo que ven en rojo sería el centro activo de la molécula que sobreexpresa esa célula tumoral. Es evidente que esto no es así de fácil el realizarlo, porque para que haya esa interacción de afinidad tiene que estar disponible el centro activo del anticuerpo monoclonal y reconocer específicamente el centro activo de la molécula que sobreexpresa. La forma de comprobar esto fue mediante simulaciones de bioinformática y corroborar esas energías de enlace a través de nanocalorimetría. De nuevo, aportación de ingeniería química o de física más bien para validar el que estamos desarrollando algo de forma efectiva. Evidentemente, lo que hicimos fue corroborar cómo funcionaba el sistema, cómo reconocía específicamente el anticuerpo monoclonal a través de diferentes técnicas de microscopía confocal y comprobar in vitro en cocultivos. Los cocultivos son mezclas conjuntas de crecimiento de células tumorales y células sanas. Es decir, lo que estamos buscando no es que reconozca la célula tumoral cuando está aislada, sino que cuando está en su ambiente con células sanas, este anticuerpo monoclonal reconozca a las células tumorales. Podemos ver lo que se plasma de las imágenes en color, que son de microscopía confocal, pero lo que nos interesa son los diagramas de barras. En rojo pueden ver las células sanas y en verde las células tumorales. La barra indica que después del tratamiento y 48 horas, las células sanas están intocables, es decir, siguen creciendo al 100%. Sin embargo, las células tumorales, las BT474, las de ER2 positivo de cáncer de mama, se ha reducido su viabilidad al 40%. Esto ha sido comprobado también in vitro, donde se está actualmente desarrollando el tratamiento durante 30 días de forma continua. ¿De acuerdo? Pero los resultados que estamos obteniendo a día de hoy son bastante satisfactorios. Es decir, hasta aquí reconocimiento de lo que manifiestan las células en su sobreexpresión, es decir, fuera de la célula. Vamos ahora a ver qué es lo que ocurre
tratando la célula como un microreactor o como un microbioreactor. Y es que, como pueden ver, pues evidentemente aquel que comete un delito siempre deja señales y esas señales pues pueden ser aprovechadas de forma activa. Esto es lo que se puede definir como la combinación de cáncer, metabolismo dentro de la célula tumoral y la aplicación de nanotecnología, que no deja de ser aplicación de biocatálisis, porque son catalizadores fundamentados en diferentes actividades los que van a desarrollar o van a revertir o van a tratar de revertir ese metabolismo. Y les decía que ese metabolismo está fundamentado en la hipótesis de Barbour. La hipótesis de Barbour es que evidentemente cuando entra glucosa en las células sanas es aprovechable para hacer la fosforilación oxidativa y generar 36 moléculas de ATP por mol de glucosa. Sin embargo, lo que se observó, como se había descrito metabólicamente, es que las células cancerígenas tienen una gran apetencia por glucosa, es decir, son grandes captadoras de glucosa. Sin embargo, esa glucosa no va para generar fosforilación oxidativa o glucólisis, sino que se transforma básicamente a través del piruvato en 85% el lactato y el resto genera solamente 4 moléculas de ATP. Es decir, estas anormalidades son aprovechables si somos capaces de bloquear o redistribuir esta glucosa que está entrando. Es decir, para expresar básicamente lo que les he dicho anteriormente, podemos ver las dimensiones de la flecha. Es decir, en una célula normal, la glucosa pasa por fermentación a piruvato, el 85% va a completar la respiración generando CO2 y ATP y una cantidad muy pequeña va para generar lactato. Sin embargo, este proceso está revertido en una célula tumoral, donde la concentración de glucosa, que además las células tumorales comen glucosa tremendamente, es decir, son grandes captadoras de glucosa, de ahí el PET-TAC para detectar dónde hay células tumorales. Y generan principalmente lactato, mientras que la generación de CO2 es una parte muy pequeña, un 5 o 10%. Por tanto, puede decirse que este comportamiento anómalo que está representado en la figura y que genera el crecimiento masivo y descontrolado de células dañadas en su DNA puede ser controlado. ¿Cómo puede ser controlado? Pues evidentemente haciendo una reflexión de lo que podemos hacer. Para que se repliquen las células tumorales necesitamos varias cosas. Por una parte, fosfolípidos para que se generen nuevas membranas, que son la base de una célula, y también los ladrillos, que son, digamos, los ácidos nucleicos que van dentro de las células. Por tanto, si bloqueamos la síntesis de fosfolípidos que ocurren dentro de las células, pues evitaremos, en cierta forma, que las membranas se repliquen y, por tanto, se evite la formación, la proliferación de células tumorales. Por otra parte, otra anomalía dentro de las células tumorales son los equilibrios redox que van controlados por el equilibrio Fenton, totalmente conocido por todos nosotros, que va condicionado o va dirigido a la generación de radicales libres de oxígeno, es decir, el estrés oxidativo. Y por otra parte, pues emplear moléculas que engañen a las células. Estas pueden ser prodrugs o pueden ser protacs, como veremos a continuación. Ambas dos llevan un concepto completamente distinto. Es decir, que una de los comportamientos anormales y que vamos a ver a continuación de forma muy simplificada es lo que se denomina biosíntesis. Esa biosíntesis en esta situación o en esta aportación o en esta aproximación, les decía, va dirigida a bloquear la síntesis de fosfolípidos, de ácidos grasos que ocurren dentro de la célula, es decir, esto es la célula y esto es un microbioreactor. Fíjense la cantidad de reacciones que están ocurriendo de forma simultánea y que están interconectadas entre ellas, con una velocidad, una constante y con unos equilibrios reversibles o reacciones irreversibles. Bien, dentro del ciclo del acetilcoenzima A va directamente dirigido a la síntesis de ácidos grasos.
Si nosotros bloqueamos esta síntesis de ácidos grasos, es obvio que estamos bloqueando la síntesis, la formación de la membrana, de la bimembrana celular, que da lugar a la formación de nuevas células. Bien, por tanto, haciendo un análisis de las reacciones que ocurren en esa línea que va dirigida a la síntesis de fosfatilcolina, que es el principal componente de la membrana celular, encontramos un compuesto que es un análogo del colesterol, que no es identificado como algo ajeno por la célula, que lo que hace es inhibir al 90% esta reacción, ¿de acuerdo? Con lo cual, en la mitad de las etapas, la segunda etapa, bloqueamos un 90%, por tanto, estamos bloqueando la síntesis de fosfatilcolina y evitando el crecimiento de estas células tumorales. Por tanto, bloqueamos la velocidad de crecimiento. Esto ha sido comprobado en diferentes líneas celulares, dado que todas tienen el mismo mecanismo de formación de fosfolípidos para crear esta membrana celular. El resultado es que se reduce la viabilidad en 48 horas de tratamiento aproximadamente en un 40%, salvo en la línea de cáncer de mama, donde hemos identificado que generan fosfolípidos por una vía adicional, aunque en pequeña concentración. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Que al bloquear una línea, la célula es muy inteligente y reprograma, con lo cual se va a generar fosfolípidos, en este caso, por otra vía. Por tanto, primera aproximación de bloqueo o de control del metabolismo de la célula tumoral. La segunda línea de aproximación va dirigida directamente a controlar el mecanismo redox de las células tumorales, es decir, controlar la generación de radicales de oxígeno. En esta línea hemos trabajado directamente con una sección de mi grupo de investigación en el desarrollo de partículas de polidopamina y el control de su síntesis. La polidopamina es un polímero sintético que está formado por melanina. Una polimerización controlada da lugar a unas estructuras nanométricas que tienen la capacidad de absorber iones hierro 3 y iones hierro 2 con una concentración extremadamente elevada. Cuando nosotros empezamos a utilizar estas partículas, no estábamos buscando la aplicación en cáncer como tal, sino que estábamos utilizando monolitos de polidopamina para purificación o para eliminación de iones metálicos en tratamientos de aguas contaminantes. Y a partir de ese comportamiento de absorción de hierro, pues directamente relacionado con el comportamiento anormal, la dedicamos a inducir también un control de la proliferación. Miren, las células normales tienen una generación de especies reactivas de oxígeno con un control que permite, mediante un equilibrio, que estén ahí. Diferentes condicionantes como el envejecimiento, mutaciones, etcétera, etcétera, da lugar a un crecimiento anormal de esas especies reactivas de oxígeno. Cuando se supera un umbral en esas especies, lo que tenemos es el crecimiento, la muerte de esa célula por apoptosis. Esto es lo que tratamos de buscar, generar un aumento de especies reactivas de oxígeno para inducir el suicidio en las células tumorales. Aquí pueden ver una imagen de SEM y de TEN de cómo son estas partículas. Son como pequeñas esponjitas donde tienen la capacidad de quelar cantidad de hierro 2 y hierro 3 en una dosis tremendamente elevada. ¿Qué es lo que hace este hierro? Este hierro funciona como una nanoenzima. Cuando internaliza dentro de la célula tumoral, lo que hace es captar iones hierro del equilibrio Fenton, generando un desplazamiento y un aumento de la velocidad de la generación de radicales activas de oxígeno, especies radicalarias. Esa concentración lo que genera y lo que observamos fue una muerte tumoral por ferroptosis, por contaminación de hierro. Pero claro, el hierro es una especie que, de acuerdo con el diagrama de Pourvoix, y aquí de nuevo vemos la combinación de cinética y termodinámica, tiene un comportamiento distinto en función del pH.
Quiere decir que el pH va a condicionar la mayor o menor actividad desde el punto de vista de generación de ROX con este tipo de comportamiento de ferroptosis o apoptosis. Lo que hemos hecho en este tipo de sistemas, una vez que hemos inducido, bloqueado el crecimiento, lo que nos interesa es destruir la célula tumoral, es decir, evitar matar esa célula tumoral, generar una apoptosis. Para ello, lo que hemos desarrollado es una combinación de las partículas de polidopamina donde le hemos incorporado DOX, que es un compuesto que se utiliza pues muy asiduamente en quimioterapia. De tal forma que lo que va a hacer cuando internalice la partícula, por una parte, el fármaco va a destruir el ADN, la formación de ácidos nucleicos, y por otra parte, el hierro lo que va a hacer es desplazar el equilibrio generando un proceso de apoptosis. Dicho de otra forma, terapia que genera una sinergia y que ha sido comprobada en diferentes líneas celulares, generando resultados de aproximadamente un 30% de reducción, un 70%, perdón, de reducción de la viabilidad en 72 horas. Este sistema está siendo tratado actualmente, validado también in vivo para comprobar si la viabilidad sigue siendo de las mismas, sigue cumpliendo las mismas características. Y el tercer aproximación va inducido, va directamente relacionado con el aprovechamiento de los microambientes que tiene la célula tumoral, bien sean concentraciones de oxígeno bajas, aumentos del pH o concentraciones de nutrientes distintas. Y en 2 minutos terminaré porque he cumplido mis 45. Bien, esta aproximación va dirigida o ha sido denominada en los últimos años en bibliografía como caballos de Troya, haciendo un mimetismo o una metáfora con la famosa invasión de Troya. Básicamente el concepto es el siguiente. Nosotros tenemos un fármaco que es tóxico y que tenemos un portador, que puede ser un portador nanotecnológico. De tal forma que el fármaco de forma individual es tóxico. Si lo inmovilizamos de forma covalente a un portador, a un GPS, hace que no sea tóxico. ¿De acuerdo? Este enlace lo que se está buscando es que dentro de la célula esas condiciones de baja concentración de oxígeno o diferencias en pH o diferencias en nutrientes rompan este enlace, de tal forma que liberen el fármaco. El carrier va a ser biodegradable y el fármaco va a ejercer su acción, pero solamente dentro del interior de la célula, ¿de acuerdo? Dentro del bioreactor. Y la segunda aproximación va dirigida al uso de PROTACs. Los PROTACs son moléculas que se han desarrollado en los últimos años que van dirigidas a degradar específicamente proteínas quimera. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras que los anticuerpos monoclonales van a reconocer específicamente una proteína que sobreexpresa una célula tumoral, los PROTACs lo que van a hacer es unirse a esa proteína generando la destrucción de la misma. Estas proteínas PROTAC están basadas también en la interacción con una proteína específica. Estos PROTACs tienen dos zonas. Una, la que se va a unir específicamente a la proteína que reconoce, y la segunda, que es la que va a inducir a través de una cascada de ubitioquinas la degradación de la proteína y, por ende, la célula tumoral. Por tanto, aproximaciones que hemos visto en estos 40 minutos de forma así sucinta y generalista, que el tumor o una célula tumoral o la formación de un tumor comprende dos zonas claramente diferenciadas. Uno, el microambiente dentro de la célula tumoral, donde ese metabolismo anormal, que es distinto de las células sanas, puede ser aprovechable para reprogramar e inducir una velocidad, disminuir la velocidad de proliferación y generar procesos de apoptosis, de suicidio, destrucción de la célula tumoral, por combinación de diferentes estrategias. Pero siempre vamos a necesitar algo que reconozca específicamente y, por otra parte, un fármaco que vaya a destruir. Segundas aproximaciones fundamentadas en esas anomalías también de diferencias en concentración de oxígeno o diferencias en valores de pH dentro de la célula tumoral,
que van condicionadas al uso de prodrugs o uso de protags, moléculas que se hacen activas dentro del interior de la célula. Por tanto, todos estos mecanismos, como le decía, van asociados a cinética, a inhibición, a control de equilibrios que ocurren dentro de la célula y, por tanto, los fundamentos que van a condicionar el diseño y el aprovechamiento en un bioreactor. Quisiera finalizar expresándole mi agradecimiento a todos ustedes por su atención, aunque sea al otro lado de la pantalla, y evidentemente pues, a mi grupo de investigación y a las fuentes de financiación diversas, que son los que contribuyen el día a día a la aportación en nuestro pequeño granito de arena de aportación de ingeniería química en biomedicina. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Eva. Yo creo que ha sido una presentación magnífica para darnos un poco la idea de las perspectivas y las posibilidades que se abren con este tipo de enfoque en el tratamiento del cáncer, ¿no? Bueno, aquí tenemos una pregunta que paso a comentarte sí. 2 o 3 preguntas que tengo por aquí. La primera, que estoy leyendo directamente, se refiere a que, perdón, en los cocultivos in vitro, si la proporción que se tiene de células tumorales y de células sanas, si es análoga a la que se tiene en el organismo, si lo hacéis con una proporción análoga o diferente. Sí, la relación lo que generalmente se tratan con concentraciones 50-50 aproximadamente. Es decir, lo que estamos buscando es, o lo que se trata de poner de manifiesto es el reconocimiento específico. Es decir, nosotros colaboramos con un grupo del Instituto del Cáncer, en este caso que es especialista en cáncer de mama HER2, y ellos, de sus experiencias en el desarrollo de nuevos tratamientos y en la aplicación de cocultivos o la utilización de cocultivos para posteriormente pasar a in vitro, son las relaciones que suelen utilizar, que es relaciones que vienen dadas en función de lo que se ha observado experimentalmente para el desarrollo de nuevos tratamientos, es decir, 25-75 aproximadamente. Otra pregunta es si hay alguna forma de dirigir los anticuerpos únicamente hacia la zona del cuerpo donde se encuentre el tumor. La pregunta que hace uno de los alumnos. Evidentemente lo que se está buscando es que el anticuerpo llegue a la célula tumoral. Evidentemente, si tú metes un anticuerpo, va a estar circulando y va a reconocer. La cuestión no es que estemos buscando que el anticuerpo reconozca, sino que el anticuerpo reconozca y que porte en una misma vía o en un mismo vehículo el fármaco. Porque tenemos que recordar que lo que acaba destruyendo la célula tumoral no es el anticuerpo. El anticuerpo reconoce y bloquea la cascada de crecimiento anormal. Pero lo que estamos buscando es que haya un proceso de apoptosis y eso lo genera el citotóxico. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que se están haciendo? Uno, en el propio anticuerpo han modificado una de las vías de señalización y han anclado de forma covalente el propio trastuzumab. Pero aún así, cuando hemos probado el fármaco, el anticuerpo modificado con el PTX sigue siendo más eficaz in vitro, y eso es lo que estamos comprobando ahora in vivo, la utilización de nanopartículas. No sé si recordáis, pero creo que fue el lunes o el viernes pasado, salió en todos los medios de comunicación que en Barcelona se había modificado el trastuzumab para unir covalentemente un fármaco. Pues bueno, lo que se trata, y para concluir, no es que el anticuerpo llegue, sino que el anticuerpo llegue de forma conjunta con el fármaco. No sé si he respondido a lo que me estaban preguntando, Mario. Sí, yo creo que por ahí va la pregunta. Sigo pasándote preguntas que tengo por aquí. Hay una que dice que si hay algún criterio para elegir un tipo de tratamiento sobre otro para un cáncer específico. Pues bueno, esa es muy buena pregunta porque hasta ahora las terapias se iban localizando en función de las características de las pocas que teníamos del tumor. En el último año, en los últimos 2 años, se están implementando en los hospitales lo que se llaman secuenciadores de DNA.
Esos secuenciadores de DNA lo que hacen es identificar de forma más específica esos cachitos de genes que son distintos en los diferentes tipos de cánceres. Es decir, para un mismo cáncer de mama, tú tienes diferentes nombres y apellidos del tumor. Por lo que se está haciendo ahora es desarrollar fármacos específicos para cada uno de estos nombres y apellidos que tiene cada tumor. Es decir, que cada día las terapias van más localizadas a la vectorización y a las características específicas de cada paciente y de cada tumor. Es decir, parece que hay nuevos descubrimientos de productos químicos para quimioterapia o se está jugando con los más tradicionales. Pues fíjate, Mario, lo que se está haciendo actualmente es combinar citotóxicos, que son los convencionales, es decir, derivados de cisplatino, derivados de PTX, doxorubicina, etcétera, etcétera. Esos compuestos, pero lo que se está haciendo es mejorar su eficacia y disminuyendo su toxicidad mediante el uso, por una parte, de prodrugs y por otra parte de protacs. Es decir, desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, veo mucho más, satisfactoria, me sale la palabra en inglés, satisfactorio el uso, la combinación de citotóxicos con protacs que inmunoterapia con fármacos. Es decir, por ejemplo, para este mismo cáncer de mama, esto es algo que no lo he puesto pero que estamos haciendo. Estamos utilizando ahora un protac, que es un compuesto determinado, con el anticuerpo monoclonal. Es decir, por una parte estamos comparando citotóxico, anticuerpo monoclonal y protac. Y la eficacia es muchísimo mayor y la selectividad muchísimo mayor de la combinación protac-anticuerpo monoclonal que el citotóxico. Sí, bueno, por aquí tengo otra pregunta que además de agradecerte la charla que nos has dado, me preguntan que si se ha planteado, si se ha utilizado nanopartículas magnéticas para poder dirigirlas desde afuera. Sí, también son muchos los estudios que hay de terapia combinada, es decir, utilizar la combinación de generar utilización de campos magnéticos, incluso la generación de picos de energía para aumentar la temperatura, es decir, hipertermia junto con magnetoterapia con combinación de doxorubicina y combinación de diferentes fármacos. Son numerosos, o sea, si se hace una búsqueda bibliográfica al mes, lo que se publica en nanopartículas con diferentes aplicaciones en cáncer son increíbles. O sea, es una cantidad terrible. Es un campo que es tremendamente emergente y donde se está continuamente generando numerosos avances, porque son muchos los grupos que están trabajando en esto. Sí, sí. Bueno, salvo que me llegue alguna pregunta más, una última por mi parte. Es respecto al efecto de tamaños, es decir, si hay problemas o de que el tamaño de las partículas no permita llegar hasta determinadas zonas donde estén las células cancerosas o si eso no es frecuente. Claro, sí, el tamaño, sí, perfectamente, Mario. Y por eso he puesto los fenómenos de transporte hasta que llega al tumor. Es decir, el tamaño es crítico, el tamaño y la forma. Evidentemente, tamaños grandes pueden generar oclusión, incluso procesos de trombosis. Es decir, que en función de la aplicación puede decirse, en este caso, para aplicar, es distinto si aplicas vía in situ directamente al tumor, que en algunos lo hacemos, así va por vía sistémica. Si tiene que pasar al sistema circulatorio, evidentemente, atravesar los capilares tiene una restricción de tamaño. Quiere decir, superar 100 y algo nanómetros ya puede ser un problema determinado, porque aparecen fenómenos de marginación, evidentemente, de trombosis. Muy bien, pues no tenemos más preguntas. Simplemente agradecerte mucho la presentación, ha sido magnífica y además nos ha permitido ver las posibilidades de aplicación de un campo de ingeniería que estáis teniendo con mucho éxito en el desarrollo de productos para el tratamiento del cáncer. Gracias, Eva, otra vez por la presentación. Y ya finalmente quiero adelantar que el próximo martes, día 9 tendremos otra conferencia con el tema Economía circular, bioeconomía y sostenibilidad, claves, retos y oportunidades, que será impartida por Manuel Laínez, que ha sido la persona que ha desarrollado
y trabajado más en el planteamiento de la estrategia española de la bioeconomía, y que será presentado en lugar de por mí, será presentado por Daniel Núñez, que es un becario predoctoral de nuestro grupo de investigación. Otros becarios harán las sucesivas charlas hasta la última. Pues nada más, gracias a todos, compañeros, estudiantes, amigos, Eva, nos vemos. Muchísimas gracias, hasta luego.